Hola, buenos días, ¿qué tal? 2 de agosto de 2012, 4 horas y 59 minutos del horario internacional GMT. Jesús Ángel Benito, Forex Índices. Vamos a ver cómo afrontamos la penúltima jornada de operaciones de la presente semana. Le echamos un vistazo al calendario económico para el día de hoy. En primer lugar, y en Suiza a las 7:15, todo en horario internacional GMT 7:15, conoceremos las ventas minoristas reales para el mes de junio. También y en Suiza a las 7:30, el índice swing de gestores de compra perteneciente al mes de junio. A las 8:30 en el Reino Unido, índice de gestores de compra del mes de julio. En la zona euro, a las 9 conoceremos el índice de precios de producción del mes de junio, y en España, sin horario definido, vamos a tener subasta de bonos españoles a 2 años y subasta de obligaciones españoles a 10 años. A las 11, decisión de tipos de interés del Banco Central inglés. Atentos con los cruces de la libra esterlina a las 11. A las 11:45 vamos a tener la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y a las 12:30 muy atentos a la conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. 12:30, cuidadito con los cruces del euro. A las 12:30 y en preapertura americana, en Estados Unidos, conoceremos las peticiones semanales por subsidio de desempleo y el índice ISM de Nueva York. Para finalizar, conoceremos el último dato a las 14 en Estados Unidos, pedidos a fábrica pertenecientes al mes de junio. Bueno, vamos a ver cómo se encuentra la cotización del par euro-dólar a estas horas. Vemos como después del movimiento bajista que tuvo ayer en la decisión de tipos de interés por parte de la Fed, que lo dejó sin cambios, tuvo un movimiento bajista repentino hacia la zona del 1.22, no llegó a tocar, y esta mañana tenemos el precio de apertura en el 1.2239. Pelea desde hace una media hora con el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2254. Esta franja que tenemos para el día de hoy entre el 1.2239 y el 1.2254 la vamos a delimitar como zona muerta inoperable, franja de 15 puntos que sin duda alguna será clave para la operativa del par, como ya lo está siendo en la sesión asiática. Si consigue posicionarse, consigue quebrar al alza el 1.2254 con una confirmación fiable, iríamos a buscar una resistencia de categoría intermedia en el 1.2286. Desde ahí nos encontramos con una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente resistencia en el 1.2325. Observemos en la imagen cómo en jornadas anteriores ha sido clave para sujetar a la cotización del par el pasado día 31 y posteriormente el pasado día 1 de agosto, ayer en la sesión europea. Atentos a este nivel de congestión de mediano plazo porque, repito, será importante para seguir la evolución del par en el día de hoy. Quebrado el 1.2325, nos vamos a encontrar con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que hoy nos pasa sobre el 1.2345, dependiendo la hora que llegara a la cotización a esta línea de tendencia sobre el 1.2345. Quebrado este nivel, nos vamos directamente a la principal resistencia del día, 1.2380. Recordemos también el viernes de la semana pasada, día 27, cómo fue el principal muro que sujetó a la cotización del par. 1.2380 y una última resistencia de categoría intermedia en el 1.2402. Por la parte de abajo, lo primero que debe de hacer la cotización del par es salir de la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2254 y el precio de apertura de la presente jornada 1.2239. Si consigue quebrar a la baja el precio de apertura de la jornada, iríamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1.2211 y 1.2178. Quebrado este, nos precipitamos directamente a la principal barrera de soporte del día, 1.2154, con gestión de mediano largo plazo, y desde ahí al último soporte de categoría intermedia para el día de hoy en el 1.2116. Recuerden, tenemos una zona muerta delimitada para el día de hoy entre el 1.2254 y el precio de apertura de la jornada 1.2239, que como tal ya se está comportando en la sesión asiática, y mientras no salga de esa zona muerta no nos va a orientar de movimientos definidos para el día de hoy. Vamos con el par libra-dólar.
tiene el precio de apertura sobre un nivel de congestión de mediano o largo plazo muy respetado siempre por la cotización del par en el 1,5540 exactamente. En el precio de apertura del día de hoy lo tenemos en el 1,5542. Esta franja de 2 puntos va a ser clave para la operativa del par. De momento parece encontrar un apoyo sobre esta doble barrera. Si consigue despegar al alza de la misma, vamos a buscar la primera resistencia de categoría intermedia en el 1,5578. Desde ahí a la principal resistencia del día, 1,5604 con gestión de mediano largo plazo. Otra barrera de categoría intermedia nos la topamos en el 1,5637. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente resistencia, 1,5676. Otra intermedia en el 1,5698 y la última congestión de mediano plazo muy alejada ya de la cotización actual en el 1,5749 a 200 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es abandonar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el 1,5540 nivel de congestión de mediano largo plazo y el precio de apertura de la jornada 1,5542. Si consigue despegar a la baja, vamos directamente a buscar el principal soporte del día delimitado por el precio de apertura anual 1,5508, que además coincide con la línea de tendencia alcista de largo plazo, doble barrera y principal soporte de la jornada. Desde ahí, del 1,5508 vamos a buscar un soporte intermedio en el 1,5482. Otro con gestión de mediano plazo 1,5448. Dos soportes intermedios los topamos en el 1,5417 y 1,5387. Quebrado este, nos vamos directamente a una congestión de mediano plazo en el 1,5365 a 180 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de abajo, doble barrera en el 1,5540, por la parte de arriba, primera resistencia intermedia 1,5578. Vamos a ver cómo circula la cotización del par dólar australiano, dólar americano. En estos momentos cotiza al alza con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy el par lo tiene en el 1,0469. Cotiza al alza, la primera barrera de soporte ya la tenemos delimitada por el precio de apertura 1,0469. Desde ahí nos vamos a la siguiente de categoría intermedia, respetada ya en la sesión asiática, 1,0429. El principal soporte del día nos lo topamos en una congestión de mediano plazo en el 1,0396, muy cercano a una línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que nos pasaría sobre el 1,0376, apoyado también por un nivel de categoría intermedia en el 1,0363. Atentos a este soporte porque puede ser importante para el día de hoy, el 1,0363. Y quebrado este, nos vamos al último, también de categoría intermedia, en el 1,0329 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización sigue su senda alcista de las últimas jornadas, nos vamos a encontrar con una primera resistencia con gestión de mediano plazo en el 1,0497. Quebrado este nivel, vamos a buscar una resistencia de categoría intermedia coincidiendo con los máximos de las últimas jornadas en el 1,0532. La principal barrera de resistencia 1,0575 con gestión de mediano plazo y una última resistencia intermedia en el 1,0609. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, con gestión de mediano plazo actuando como primera barrera de resistencia inmediata 1,0497, por la parte de abajo el precio de apertura de la jornada actuando como primera barrera de soporte 1,0469. Entre esos dos niveles está el juego inmediato de la cotización de este par. Vamos con el euro-yen. Movimiento alcista el que mantiene la cotización del par a estas horas de la mañana con respecto de su precio de apertura, que para la jornada de hoy el par lo tiene en el nivel de los 95.94. Cotiza al alza, pelea desde hace 4 horas con la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 96.15.
Quebrada la misma, vamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente resistencia. 96,53, otra de categoría intermedia, la vamos a topar en los 96,89 y desde ahí a la última y principal resistencia del día, congestión de mediano plazo, 97,30 yenes por euro, a 120 puntos de la cotización actual. Atentos a la misma. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar la resistencia intermedia que lleva testeando desde hace 4 horas, en los 96,15 iríamos a buscar el primer soporte delimitado ya por el precio de apertura de la jornada, 95,94. Desde ahí vamos a buscar el principal soporte del día, congestión de mediano plazo, 95,60. Otro de categoría intermedia lo vamos a encontrar en los 95,22. El siguiente, congestión de largo plazo, muy importante también, 94,81. Último soporte intermedio en los 94,48 yenes por euro. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, resistencia de categoría intermedia que de momento está sujetando a la cotización del par al alza, 96,15 por la parte de abajo, actuando como primer soporte inmediato el precio de apertura de la jornada, 95,94. Bueno, pues vamos a ver a continuación las cotizaciones de la plata y el oro, que ayer en la apertura americana tuvieron un movimiento bajista muy potente, como podemos apreciar en la imagen. Retrocedieron un 2% en cuestión de minutos y se nos han vuelto a posicionar por debajo de los precios de apertura anuales. Detalles importantes a tener en cuenta para seguir la evolución de la plata y el oro. El precio de apertura para el día de hoy de la plata lo tenemos en los 27,48, cotiza un poquito por debajo de dicho nivel. La primera barrera de soporte importante, congestión de mediano plazo, 27,09 y desde ahí a la última y principal del día, 26,70 dólares por onza. Recordemos lo importante que es siempre este nivel para sujetar a la cotización de la plata. 26,70, principal soporte del día. Vamos a colocarle las resistencias. Lo primero que debe hacer la cotización de la plata es quebrar al alza el precio de apertura de la jornada en los 27,48. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia delimitada por el precio de apertura anual, 27,86. Otra barrera de resistencia la vamos a topar en la línea de tendencia alcista de largo plazo, que hoy nos pasa sobre los 28,15 y una última resistencia de categoría intermedia en los 28,44 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura de la jornada 27,48, por la parte de abajo no pierdan de vista los 27,09 porque va a ser el primer soporte inmediato a batir. Vamos con el oro, bueno, posicionado también por debajo del precio de apertura anual de los 1.608 en la jornada de ayer. El precio de apertura del día de hoy lo tenemos en los 1.602 dólares por onza, cotiza un poquito a la baja. Primera barrera de soporte intermedia, 1.594, la siguiente de la misma categoría, 1.585, la principal barrera de soporte la encontramos delimitada por una congestión de mediano plazo, 1.577, y desde ahí nos vamos al último soporte de categoría intermedia en los 1.569 dólares por onza. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización del oro es posicionarse por encima del precio de apertura de la jornada en los 1.602 dólares por onza. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia del día, 1.608. Precio de apertura anual. Dos resistencias de categoría intermedia las vamos a topar en los 1.618 y 1.628. Desde ahí directamente a la última resistencia con gestión de mediano plazo en los 1.644 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, precio de apertura de la jornada 1.602 dólares por onza. Por la parte de abajo, soporte intermedio en los 1.594 dólares por onza. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 2 de agosto de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.